Voy a hacer un retrato, el escenario actual de la situación desde el punto de vista asistencial en Cataluña, para dejarlo rápidamente. Sí, desde hace 10 años tenemos servicios especializados para salud mental y discapacidad intelectual en Cataluña. Esos servicios fueron el resultado de un debate de muchas personas durante muchos años anteriores, viendo cómo se trabajaba en Inglaterra, fundamentalmente, y en otros países, y adaptando el modelo inglés básicamente a nuestra realidad, en nuestra comunidad, para proporcionar una atención lo más cercana posible a la comunidad, pero con calidad y atendiendo las necesidades complejas de las personas con discapacidad, sea cual sea su origen, sea cual sea su edad y sea cual sea la gravedad, ¿correcto? Eso nos condujo a crear diferentes dispositivos que ya he mencionado. El más importante, el SEMSDI, Servicio Ambulatorio de Salud Mental y Discapacidad Intelectual, ¿sí? Que sería un servicio de salud mental ambulatorio, comunitario, que se desplaza a los sitios donde trabaja un psiquiatra, una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera administrativa, para atender a personas con discapacidad intelectual con ese perfil que os acabo de mencionar, ¿sí? Al SEMSDI se puede llegar desde cualquier puerta. Puede venir desde una llamada directa de un familiar, de un centro, desde la atención primaria, desde los centros de primarias sociales, desde las unidades de agudos de psiquiatría o subagudos, o desde cualquier dispositivo de la red de lo social en discapacidad intelectual, de donde sea. En el SEMSDI haremos una evaluación, todo el equipo multidisciplinar, de cuál es el problema, cuál es la realidad, cuál es la situación, evaluación que dura tiempo, evidentemente, y a partir de ahí se determinan qué necesidades la persona tiene, cuáles no están resueltas en relación al ámbito de la salud mental y cómo resolverlas. ¿De acuerdo? Si en algún momento esa persona, por la razón que sea, ¿no se oye? Pues, ¿qué hacemos? Ya me estoy cansado. Si en algún momento no tienes un inalámbrico de solapa, no. Bueno, intentaré, vas levantando la mano, ¿no? O aquí hay sitios. Si en algún momento de su ciclo vital la persona necesita de atención aguda, por ejemplo, o atención más subaguda, o de un cambio en el entorno, el dispositivo, la red, permite el análisis de la situación y ese cambio, ¿no? Si tiene que ingresar en agudos, en cualquier unidad, pues tendrá soporte del SEMSDI. Si tiene que ingresar y no es posible porque su nivel de discapacidad moderado o grave o la gravedad del problema comportamental asociado al trastorno de salud mental así lo reclama, puede ingresar en una unidad que se llama UEDI, Unidad Hospitalaria Especializada de Discapacidad Intelectual, para 12 personas. Son unidades pequeñas, sanitarias, hospitalarias, dentro de un programa sociosanitario, ¿de acuerdo? Duración máxima de estancia 2 años, media en nuestro caso unos 6 meses. Hay gente que puede estar una semana, hay gente que puede estar los 2 años, depende, va a depender de cada caso, ¿no? En la UEDI trabajamos un grupo de profesionales especializados en discapacidad intelectual, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, auxiliares y neuropsicólogos, eso es básico. Y para también evaluar la conducta en el hospital, para luego trabajar fuera del hospital esos problemas a partir del apoyo del SEMSDI. Si en algún momento la persona, por lo que sea, tiene que cambiar su contexto vital, no puede vivir donde estaba, en la familia, a pesar del apoyo del SEMSDI y todos los apoyos que pueda tener desde el ámbito de la salud mental, tendrá diferentes dispositivos en relación a su nivel de discapacidad. Desde pisos tutelados con apoyo para personas con discapacidad límite ligera, más ligera que límite, y problemas de salud mental añadida, residencias, una residencia, siempre es una residencia máxima 30 personas con 2 unidades de 15 y 15, no pueden sobrepasar las 15 personas en cada unidad, para personas ligeras y problemas de conducta a largo término, a priori sustitutorias del hogar, por tanto ahí pueden estar todo el tiempo que haga falta, pero nuestro objetivo siempre es que la persona no viva en ese contexto, porque nadie quiere vivir en un contexto, aunque sea comunitario, aunque sea residencial comunitario, huele a asistencial, y a nadie le gusta eso, ¿no? Y si la gravedad de la discapacidad, apoyo extenso y generalizado, así lo sugiere, y tiene problemas del comportamiento y salud mental añadido, y no puede vivir en un entorno familiar, etcétera, 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 y tampoco
el caso es tan agudo como para ser evaluado en la UEDI, puede estar en unidades residenciales para apoyos generalizados con graves problemas de comportamiento o enfermedad mental añadida. Este es el circuito, ¿no? Y la persona con apoyos, evaluando sus necesidades y evidentemente, si es posible, con su participación. A veces decimos las cosas, pero la realidad práctica es otra. Pues en cualquier momento, si tiene problemas, se va a mover en ese tipo de dispositivos. Decía también Cristina que esto es algo muy importante, ¿no? Cuando aprendimos el modelo de Inglaterra nos dijeron, cuidado, no os equivoquéis, eso es un programa sociosanitario. Si no vais de la mano servicios sociales de salud, como decías tú también, eso no va a funcionar, ¿no? Porque las necesidades tienen que ver con, evidentemente, salud mental, pero tienen mucho que ver con servicios sociales, ¿no? Va a necesitar apoyos laborales, va a necesitar apoyos de vivienda, va a necesitar apoyos de ocio, va a necesitar un montón de apoyos que desde los sanitarios quizás no podamos proporcionar y se tienen que proporcionar de salud. El grupo de estudio y derivación, el GED, es una mesa territorial de debate y discusión donde cada mes nos sentamos los representantes de cada una de estos dispositivos para debatir qué necesidades tiene la persona y si han sido o no resueltas y cómo resolverlas, y quien se sienta tiene capacidad decisoria de tomar decisiones al respecto, ¿no? Si le falta apoyo para esto, si le falta una plaza para esto, si le falta pues una pensión para esto. Es la administración que se sienta, representantes de todos, para resolver el problema. Eso es lo que está funcionando actualmente. El Plan de Salud Mental de Cataluña contempla y prioriza, y eso es un poco, pues bueno, la diferencia quizás, no sé, ¿no? Pero bueno, con otras comunidades en que lo hemos vivido, pues por ejemplo en Madrid, o por ejemplo en Galicia, por ejemplo en Extremadura, sobre todo, a pesar de, eso empezó en la última época de un tal Pujol, os acordaréis de ese señor, ¿no? En la última época, pues a pesar de los cambios políticos, varios gobiernos, 3 gobiernos, ese programa no se ha caído, ese programa no se ha anulado, por tanto no se ha recortado para exterminarlo, ahí está, sigue y se prioriza con poco dinero, evidentemente, con muy poco dinero. Tiene que existir, según el plan de salud mental, el plan director de salud mental, tendría que existir, podéis entrar en internet y buscarlo, tendría que existir una UEDI cada 1.000.000 de habitantes. Por tanto, 7 UEDIs en Cataluña. Hay 3. Un SEMSDI cada 500.000 habitantes. Por tanto, entre 14, por ahí, SEMSDIs. Hay 4. Y, por tanto, como veis, los dispositivos pues no alcanzan a toda la población, pero sí a gran parte de la población, ¿no? En mi área, donde yo trabajo, en Girona, Girona y Maresma, a partir de Maresma, trabajamos aproximadamente para 1 millón de personas de población general y tenemos todos estos dispositivos que tenemos aquí, ¿no? Y yo me encargo de la coordinación de todo el equipo especializado en salud mental. En términos de profesionales, somos 54 personas trabajando para aproximadamente actualmente unas 900 personas con discapacidad intelectual. Y realizamos alrededor, en el SEMSI, por ejemplo, de unas 4.000 visitas al año. Este es un poco nuestro perfil de trabajo, ¿sí? ¿Ya me habéis situado? Vale, pues sigamos adelante. Bien, venimos a hablar de diagnóstico dual, ¿no? La comorbilidad entre enfermedad mental y discapacidad intelectual. ¿Se han mencionado algunas cifras de prevalencia? Pues no sé, vamos a ver. ¿Estáis nerviosos? ¿O nerviosas? ¿No? ¿Alguien tiene un poco más de ansiedad desproporcionada en intensidad, en frecuencia y en duración, que podamos diagnosticar el trastorno de ansiedad, sí o no? Que levante la mano. O otro tipo de trastorno del estado de ánimo. Alguien está triste, más allá de la pena que uno puede tener por estar aquí sentado, tristeza como síntoma depresivo. ¿Alguien tiene una depresión, sí o no? Hombre, por ahí. Bueno, podríamos hacer un comentario, un breve cuestionario sobre si estamos o no tenemos algún tipo de trastorno mental menor, evidentemente, para hacer una prospección, yo diría que más o menos fiable, de la prevalencia de enfermedad mental o de trastorno mental en población general. ¿Cuál es? Más o menos. Se decía 1 de cada, 25 de cada 100 en Europa. ¿Cuál es?
más o menos, en España alrededor del 8 o 10% de personas tendrán o tienen en algún momento un trastorno mental. 8-10%, bueno, es una cifra nada despreciable, ¿no? Considerable. 8 o 10%. Bueno, en la discapacidad, como también se ha mencionado, eso se multiplica. Se multiplica por mucho. Estamos hablando de cifras alrededor del, no sé si lo veis bien aquí, 35%. Cuando hemos utilizado criterios de estudio correctos aplicables a población con discapacidad, como son los ingleses, el Diagnostic Criteria for Learning Disabilities, que serían de los 10 adaptados a la discapacidad intelectual, vemos que todas las entidades y que el porcentaje alcanza el 35% frente al 8%. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón que pueda explicar el por qué la población con discapacidad intelectual tiene multiplica la probabilidad de tener una enfermedad mental de forma significativa? ¿Si os ocurre algo? ¿Sí o no? ¿Queréis hablar? Ya os preguntaré yo. Lo que haré durante mi charla es exponeros datos propios de nuestros estudios, porque de hecho la charla versa sobre líneas de investigación actuales sobre el tema, ¿no? Hicimos un estudio por encargo del ICAS. ICAS es los servicios sociales de nuestro gobierno, de que analizásemos qué porcentaje de enfermedad mental y trastornos de la conducta presentaban las personas que vivían en sus dispositivos, ya sean concertados o conveniados, ¿no? En residencias y pisos tutelados que dependen de entidades, pero que están concertados por la administración, ¿sí? Y utilizamos instrumentos adaptados para ello, por ejemplo la escala ONOS, que luego os mencionaré, y los datos son sorprendentes, ¿no? Sobre todo problemas del comportamiento, tanto en pisos tutelados, por tanto personas con discapacidad ligera y moderada, como en gravemente afectados a apoyos generalizados, el porcentaje de problemas de la conducta correctamente analizados es elevado también, ¿no? Muy elevado. Este informe está en un cajón de la administración. No ha salido a la luz, y estos datos no tengo permiso para publicarlos, para hacer una publicación en una revista, por ejemplo, pues porque son alarmantes. ¿Qué está pasando en las instituciones, en los centros, para que la prevalencia de problemas del comportamiento básicamente sea tan elevada, ¿no? Y eso es un debate y es una pregunta que nos estamos haciendo muchos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la razón es, robé esta diapositiva de mi amiga Mudena Martorell, que algunos conoceréis, la utilizo, pues porque me parece muy adecuada para explicar que las perspectivas biopsicosociales o las variables biopsicosociales que a todos nos afectan a la hora de tener un trastorno mental tienen un impacto mucho mayor en personas con discapacidad intelectual. Biopsicosociales, todas ellas. Bio, desde aspectos relacionados con la genética, aspectos relacionados con la propia enfermedad mental, con déficits sensoriales no resueltos, con epilepsia, como no. Psico, las fortalezas y debilidades básicamente cognitivas, la importancia de la neuropsicología, que después mencionaré y hablaré sobre el tema, aspectos relacionados con las habilidades comunicativas tan importantes en la génesis de problemas del comportamiento y también de enfermedad mental en personas con discapacidad, y sobre todo, donde tendríamos que poner el acento es en las variables de tipo social. En definitiva, cuando hemos estudiado y analizado cuáles son las principales razones o causas que determinan una mayor prevalencia de enfermedad mental y sobre todo de problemas del comportamiento, lo que vemos es que somos nosotros los culpables, lo digo así de clarito, ¿no? Es decir, depende más de nuestro estilo de relación, de lo que hacemos hacia ellos y aparentemente por ellos, que no de ellos mismos, ¿sí? Variables de tipo social significa pues desde autodeterminación, elecciones, a entornos, a muchas cosas que FEAP se encarga de trabajar de una forma muy correcta en aras de mejorar la calidad de vida. Pero no todo el mundo es FEAP. Hay pues muchas actitudes, sobre todo actitudes profesionales, que determinan, profesionales y personales, que determinan
una mayor prevalencia de enfermedad y de problemas del comportamiento. Lo iremos repasando, ¿sí? Lo iremos repasando a lo largo de mi charla, porque la idea sería, bien, esta es la realidad, ¿no? Enfermedad mental superior a la población general, problemas de la conducta superior a la población general y en algunos entornos todavía más superior, sobre todo entornos todavía asistenciales, aunque vestidos de mona, aunque la mona se vista de seda, muchas veces la mona se queda, luego vemos, no solo es lo coloco en una pequeña vivienda y a ver qué pasa, hay otras cosas, ¿no? Mucha prevalencia de trastornos, variables biopsicosociales que determinan esa prevalencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la investigación que se traduzca de forma práctica en reducir el impacto de todas estas variables en la persona afectada y por tanto reducir los problemas mencionados? ¿Hasta aquí me seguís? Vale, ahora viene el examen. Ahora vienen las preguntas de examen. Por tanto... Bien. ¿De qué persona se trata? No lo conocéis, pero por la forma de hablar... ¿Y cómo se llama? Estamos haciendo una prueba de Candex que después mencionaré, ¿no? ¿Down? ¿Sí? ¿Este? ¿Dice que no? ¿Lo de? Me veis la mano, ¿no? ¿Y esto, Pepe? Para vosotros también, evidentemente. ¿No lo sabes? Sí. Sí, ¿qué es? Una maleta, muy bien, sí, señor. ¿Y esto? Espero que le veáis la cara, ¿Y esto? ¿Y hace ping? ¿Sí? ¿Y para qué sirve? De noche, muy bien. ¿Y es una Muy bien, Pepe. Sí, señor. Bien. ¿Veis? Pepe, ¿te acuerdas de los dibujos, de las fotos que acabamos de ver? Vale. Dentro de un rato te las voy a preguntar de memoria. ¿Vale? Muy bien. Ahora quiero que me digas nombres de animales. Se valen todos. Jordi, ¿por qué te derivaron? ¿Por qué estás aquí? A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Síndrome? La pancha. De la barriga. La pancha, ¿Síndrome? la barriga. De la barriga. Que no os ¿Te oigo. acuerdas que hemos dicho que lo haríamos en castellano? Bien. Lo hacemos en castellano porque si no... No tenía me mareé y me tuve que llevar, tuve que ir a mi casa, pues no estaba bien, güey. Uy. ¿Síndrome? No he oído nada. No es X-frágil. No, es muy claro. ¿Síndrome? Williams. Yo el sábado por la mañana me fui yo a una exposición de cuadros. ¿Síndrome? Y la pusimos por la mañana. Y entonces ¿Ese examen? estoy yo toda la mañana ¿Síndrome? hasta que a la una nos fuimos a casa. Williams Luego también. Me fui otra vez. Fijaros en la facies de gnomo, una expresión Por la tarde. muy típica, la facies, la cara es muy típica en el Williams. Fijaros en su cara y en la cara de él. Jordi, ¿por qué? ¿Sí? Opa, el de antes no se movía. Pero bueno. ¿Síndrome? No, la película no se mueve, pero bueno. ¿Síndrome? No os oigo. Ahora no os atrevéis. Ahora sí es X-frágil. Ahora sí es X-frágil. Facies alargada, orejas grandes, mandíbula prominente, estrabismo, etcétera, 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 ¿no? ¿Síndrome? ¿Lo veis? ¿Síndrome? La expresión de los ojos y la forma de las cejas es muy característico. ¿Síndrome? No. Cornelia de Lange. ¿Correcto? Ya creo que no hay más.
Bueno. Ese examen. ¿Por qué os hago estas preguntas y os pongo estos ejemplos? Porque es muy importante cuando trabajamos y apoyamos a personas con discapacidad intelectual, sí, de arriba, con discapacidad intelectual que tienen trastornos del comportamiento o enfermedad mental, intentar conocer la etiología de la discapacidad intelectual. Porque asociada a la etiología, sobre todo si es de tipo sindrómico, si es de tipo genético, podemos describir determinados patrones comportamentales, lo que llamamos fenotipos conductuales, y podemos intentar prevenir determinadas enfermedades mentales a las que esas personas, por razones genéticas, están más predispuestos. Por ejemplo, depresión, Alzheimer y trastorno obsesivo-compulsivo y autismo en el Down. Por ejemplo, Prader-Willi, ¿hacéis Prader-Willi? Psicosis también, trastornos afectivos, por ejemplo en el X frágil, hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, y así en el Williams, trastorno de ansiedad, hipocondríasis, trastorno compulsivo, y así sucesivamente. Es decir, conocemos de la asociación entre determinados fenotipos comportamentales y determinados genotipos, es decir, de la asociación entre genes y conducta, ¿sí? Y eso es algo que desde nuestro punto de vista y nuestro trabajo, llevamos años trabajando en ello, es muy interesante hasta el punto que ha consistido, o que consiste de hecho, en una línea de investigación muy potente, ¿no? Estamos trabajando, y os he dicho que viajaría de lo básico a lo más clínico, ¿no? Por tanto, quizás ahora os diga algunas cosas más básicas, pero luego eso tendrá su aplicación, ¿de acuerdo? Tenemos varias líneas de investigación abiertas en relación a los biomarcadores en enfermedad mental y trastornos de la conducta en personas con discapacidad intelectual. ¿Qué significa biomarcadores? Los genéticos, los endofenotipos, es lo que ya os he comentado, ¿no? Intentar ver la correlación entre determinados comportamientos que son más comunes en un grupo de población, que es más o menos igual, Downs, X frágil, etcétera, etcétera, y ver qué relación existe entre ese comportamiento o esas enfermedades mentales y la genética, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando sea posible intervenir a nivel de farmacogenética, cuando sea posible, y no falta mucho en algunos temas, en algunos casos, modificar algunos aspectos del comportamiento, ¿sí? Eso por un lado, endofenotipos, marcadores genéticos, y por otro lado tenemos líneas de investigación abiertas en marcadores neurofisiológicos, es decir, en redes neuronales, intentar averiguar cómo funciona el cerebro a partir de las conexiones que se establecen entre diferentes áreas para ver si hay patrones anormales sobre los cuales podamos intervenir precozmente, cuanto antes mejor, cuanto más niños mejor, pero también en edad adulta, partiendo de la realidad que el cerebro es neuroplástico, es capaz de adaptarse a la estimulación a partir de la génesis de nuevas conexiones neuronales, si se estimula adecuadamente y si hay sustrato para ello, eso es una evidencia, ¿no? Sobre eso hablaremos. Dos pinceladas rápidas, no quiero cansaros sobre eso, sobre las dos líneas de investigación que tenemos abiertas y qué estamos haciendo en este momento, ¿no? Sobre marcadores en endofenotipos, estamos trabajando actualmente en dos estudios básicos. Uno es en una muestra amplia, actualmente estudiados 100, aunque la muestra ya es de 250, pero estudiados, muy bien estudiados, 100 personas con discapacidad intelectual adulta, de etiología genética, algunos de ellos sindrómicos, Prader-Willi, velocardiofacial, X frágil, Williams, Angelman, y otros, básicamente estos, y otros no sindrómicos, es decir, en los que hemos detectado alteraciones genéticas que pueden explicar la discapacidad intelectual, porque alteraciones genéticas las tenemos más o menos todos, pero que expliquen la discapacidad intelectual no todos las tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos esta línea abierta de investigación, que es el estudio clínico genético de una población con discapacidad intelectual. ¿Con qué objetivo? Evidentemente con el objetivo de intentar averiguar
las causas genéticas no solo de la discapacidad intelectual, sino también, como decía, de los problemas de comportamiento y de las enfermedades mentales. Voy a ir un poco rápido sobre esto. ¿Qué datos tenemos actualmente? Más o menos, ¿no? ¿Cómo se hace? No se hace solo con un cariotipo. Es un cariotipo, si sale normal o normal, da igual, se hacen otras pruebas que son análisis subteloméricos, vamos a mirar porciones de cromosomas y vamos a mirar genes. Eso es lo que se llama técnicas de microarray, ¿no? Miramos los genes de los cromosomas para ver si hay alteraciones, ¿no? Si hay repeticiones anormales de número de genes, lo que se llama variaciones en el número de copias. Por ejemplo, el síndrome de Down sería una variación en el número de copias de genes que están en el cromosoma 21, que al estar por triplicado provocarán el síndrome, provocarán el envejecimiento precoz y provocarán el Alzheimer, ¿no? Esas son las CNVs, variaciones en el número de copias. Pues estamos estudiando esas 100 personas, qué CNVs, qué variaciones en el número de copias pueden explicar determinadas enfermedades mentales en esta población, ¿no? Con estas técnicas de microarrays, ¿no? Como veis, bueno, esos son datos, y son algunos casos os muestro, pues bueno, los análisis que hacemos, no solo cromosómicos, sino también genéticos, los tipos de diagnósticos clínicos que hacemos. No os quiero cansar sobre esto, y más está en catalán, hay que traducirlo. Sería un velo cardiofacial en donde está descrito, y nosotros también hemos observado mayor probabilidad de tener esquizofrenia paranoide, de tener mayores fobias sociales y desórdenes de tipo afectivo, ¿no? Como el síndrome de Williams, trastornos bipolares afectivos, como el síndrome de Prader-Willi, esquizofrenia indiferenciada y los trastornos del estado de ánimo asociados, como el síndrome X frágil, en varios hermanos, Smith-Magenis, otras Smith-Magenis, con la patología compulsiva muy típica de la Smith-Magenis, en más X frágiles, delecciones que no son sindrómicas. Estamos estudiando, vamos a publicar un trabajo con el gen NRX-NU, que hay otras publicaciones, que es causante de enfermedad mental, básicamente trastorno psicótico, trastorno bipolar, y vamos a ver qué ocurre. Tenemos dos chicos, este, que tienen la misma alteración genética, la misma delección que provoca este proceso, ¿no? Bien, y otros casos. Bien, hemos identificado con este estudio a 10 personas que son candidatos de tener 8 genes atribuibles y replicables a patología mental. Y me preguntáis, ¿eso es importante? Pues para nosotros lo es mucho, ¿no? Pues porque si se confirma o se puede replicar que esos genes la alteración de esos genes y por tanto las proteínas que codifican tienen que ver con esas enfermedades mentales, posiblemente algún día se pueda intervenir a nivel farmacogénico y podamos, ya os digo, prevenir algún tipo de enfermedad mental, Estoy hablando de la perspectiva bio. Quedaba muy claro, y quiero que quede claro, que el enfoque de abordaje de las enfermedades mentales o los trastornos de conducta es un enfoque multidisciplinar, biopsicosocial, en donde hay que poner más el acento es en lo social, básicamente, ¿no? Pasa que yo ahora me refiero a líneas de investigación que tenemos abiertas en el ámbito de lo bio, ¿correcto? Bien, estamos en este punto con este estudio. Tenemos, por tanto, una frecuencia elevada de desequilibrios genómicos en población adulta, una frecuencia elevada, y esto nos va a permitir estudiar no solo la etiología, sino también, como os decía, nos va a permitir estudiar la relación entre determinados genes, ¿ves? El RNX-N1 con la esquizofrenia, y con otras patologías. Eso es lo que tenemos actualmente más claro en nuestro estudio, que ya hemos presentado en diferentes foros, ¿no? Otro de los ámbitos de investigación que más nos interesan, como os decía, es el de las redes neuronales, ¿sí? Y para ello estamos trabajando en personas con autismo sindrómico, no tanto autismo idiosincrático, es decir, aquellas causas de autismo o aquellas personas con autismo que no conocemos determinadas causas. Tampoco en el sindrómico conocemos causas concretas, pero sí sabemos que todas estas personas, X frágil, Rett, Angelman, Prader-Willi, Down, etcétera, etcétera, tienen mayor probabilidad de tener autismo o rasgos autistas.
Y estamos estudiando, sobre todo en Down y en Prader-Willi, redes neuronales con neuroimagen funcional, estructural y magnetoencefalografía para intentar descifrar cómo se comunican determinadas áreas del cerebro y si hay alteraciones entre ellas, ¿sí? Sobre el autismo sabemos muy poco, y en la sala hay expertos en el tema que saben muchísimo más de lo que yo pueda saber sobre autismo, sobre todo de cómo trabajar con las personas autistas, ¿no? Pero sí sabemos, y eso lo saben todos ustedes, los médicos, las médicas, muchísimo más, lo sabemos todos, que nuestro cerebro es un conjunto de conexiones entre células, ¿no?, que se llaman neuronas. Es decir, la información viaja de una parte a la otra del cerebro a partir de unos elementos conocidos como neuronas, y hay unas conexiones, dendritas, axones, que contactan a partir de la sinapsis una neurona con la otra. Eso lo sabemos todo, ¿no? No hay que profundizar en eso, es un tema conocido y lo quiero simplificar. Pensábamos, ya no se piensa así, que nuestra corteza cerebral estaba distribuida, en parte sí, ¿no?, pero que estaba distribuida por áreas, las 52 áreas de Broca, y que cada área del cerebro, de la corteza cerebral, se encargaba de una función concreta, ¿no? Lenguaje, olfacción, oído, procesos, memoria, etcétera, etcétera. Las diferentes áreas cerebrales, ¿correcto? Hoy sabemos que, siendo eso así, lo más importante no es que cada área trabaje de una determinada forma, sino que para que esa área pueda trabajar, tiene que hacerse con el vecino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tiene que estar en contacto con el vecindario, tiene que comunicarse con el vecino, ¿sí? Y lo hace a partir de esas conexiones, que pueden ser conexiones largas con el vecino, de 2 manzanas para allá, o conexiones muy cortas con el vecino del piso de arriba. Todas las áreas del cerebro están conectadas para que sean funcionantes, ¿de acuerdo? Quedaos con esa idea. Por tanto, lo importante, como decía Kandel, es las conexiones que tenemos. Y se está estudiando el conectoma, ¿no? Cómo se conectan las diferentes conexiones del cerebro. Y además sabemos que si se estimula correctamente determinadas áreas, el cerebro será capaz, las neuronas serán capaces de interconectarse y de generar nuevas conexiones. ¿Sí? Esto es lo que os acabo de comentar, y eso sería más o menos un mapa simple de todas las carreteras y autopistas, todas las conexiones más o menos conocidas que están en el cerebro. Lo que sí sabemos es que cuando nacemos tenemos carreteras muy cortas. ¿Me explico? No tenemos autopistas, no tenemos vías de conexión larga, tenemos carreteras muy cortas que serían las verdes, ¿sí? Y a medida que nos desarrollamos, nuestro cerebro se desarrolla, sobre todo fruto de la estimulación, las conexiones se van ampliando y las carreteras secundarias y terciarias se van perdiendo en aras de generar autovías y autopistas, ¿sí?, de comunicación entre determinadas áreas. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, ¿no? Bien. Por tanto, en el niño tenemos redes neuronales muy cortas que se comunican con el vecino, y ya en el adulto, cualquiera de nosotros, tenemos redes potentes, largas, que se comunican a través de autopistas con regiones cerebrales más lejanas. Eso es lo que sucede con el paso del tiempo. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que en el autismo, también lo hemos visto en el síndrome de Down, las conexiones largas no se desarrollan y se quedan en conexiones cortas, ¿no? Llamamos en forma de columna, una determinada área, es decir, por decirlo de alguna forma sencilla, podré comunicarme bien con el vecino de arriba, incluso con el del ático y el sobreático, pero seré incapaz de comunicarme con el que vive 2 manzanas para allá, desde el punto de vista de áreas neuronales, ¿no? Y hay un fallo en la comunicación y en la integración de la información a nivel cerebral por falta o por, digamos, una arquitectura aberrante de las comunicaciones cerebrales, ¿sí? Y eso es lo que sucede o que sabemos que sucede en el autismo, y también lo estamos viendo en el síndrome de Down. Incluso
el autismo, este tipo de conexiones en forma de columna puede explicar algunas de las habilidades, incluso casi mágicas, ¿no?, que tienen algunos autistas, por ejemplo en memoria visual, por ejemplo en matemáticas, en cálculo, de niveles altos. Incluso sabéis, ¿no?, que hay personas, si habéis visto películas, que conoceréis autistas y tendréis experiencia de sobra, ¿no? Pero para los que no, tipo Rayman, tipo películas de ese estilo, en donde se pone de manifiesto habilidades especiales, incluso hipertrofiadas, de personas con autismo. Parecería ser que la explicación sería que los mecanismos de comunicación neuronal funcionan bien en el sentido, digamos, del piso de abajo al piso de arriba, en una misma área que trabaja un mismo aspecto, pero para que tú puedas llevar a cabo ese tipo de actividad en un contexto social, tiene que comunicarse con otras áreas emocionales, etcétera, 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 y el problema está en las comunicaciones entre diferentes áreas. Bien, precisamente algunos de los genes que se están estudiando que tienen relación con el autismo tienen que ver con digamos, la génesis o la maduración de esas autovías y autopistas. Por tanto, la línea de investigación en el autismo iría más por ese tipo de genes que no por otros. A nosotros, que nos interesa, como os decía, ¿no?, estamos estudiando dos poblaciones desde el punto de vista de la neuroimagen funcional: síndrome de Down y Prader-Willi. ¿Qué es neuroimagen funcional? Bueno, a todos ustedes o a todos nos han hecho una resonancia magnética, ¿no? ¿Sí? Resonancia magnética cerebral, te colocan en el tubo, ¿no? De angustia o no, te colocan en el tubo y te hacen ruido, te hacen la resonancia del cerebro o de donde sea. Hablemos del cerebro, ¿sí? Una persona con discapacidad puede no tolerar una resonancia, por la ansiedad que le provoca el estar metido ahí dentro, por el ruido, por el desconocimiento, por lo que sea, ¿no? Imaginar la situación. Bien, lo puedo sedar y le hago la foto. No es el caso. Con la resonancia magnética funcional, la persona se le está haciendo una fotografía de su cerebro funcional, mientras está pensando, viendo, hablando, escuchando, ¿sí? Estamos intentando ver cómo se iluminan, a partir de la activación por metabolismo de la glucosa, cómo se iluminan determinadas áreas del cerebro y cómo se comunican unas áreas con la otra, para intentar ver si hay alguna lesión que explique determinados comportamientos en personas con discapacidad. ¿Sí? En ese caso Down y Prader-Willi, que son las dos líneas que tenemos abiertas. Sabemos que en el Down, es un reciente artículo publicado este mes pasado, existe una arquitectura aberrante, similar a lo que pasa en el autismo. Esa sería una comparación en magenta de las vías cortas, por tanto no de las largas, que se superponen entre autismo y síndrome de Down, y vemos que hay una correlación muy potente. Se sabía que algunos Down tenían comportamiento autista. Sabemos hoy en día que entre un 7 y un 10% de los Downs, entre los 3 y los 8 años, ¿no?, sino antes, porque pueden no detectarse, van a desarrollar autismo. Por tanto, la asociación entre autismo y Down es un tema bastante novedoso, ya conocido desde el punto de vista clínico y también conocido desde el punto de vista neurofisiológico. Siguiendo con el Down, sabéis que hace años hicimos un estudio también para determinar hasta qué punto las personas con discapacidad intelectual envejecen prematuramente o no, ¿no? Y es evidente que el Down sí. Ya os lo he comentado el porqué, ¿no? La sobreexpresión de un gen, que es la superoxidodismutasa, que se encuentra en el cromosoma 21, va a generar una mayor probabilidad de envejecimiento sistémico general del organismo, ¿sí? Pero el resto de personas con discapacidad, ¿creéis que envejece prematuramente, sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que no? ¿Que sí o que no? Bueno, hay dudas. Bueno, a ver, no tendría que existir ninguna causa, más allá de algunos síndromes concretos, Rett u otros, que explicasen un envejecimiento prematuro, da una parte. Y personas con grave discapacidad o apoyos generalizados que por razones de pluridiscapacidad orgánica, problemas de corazón, problemas de pulmones, tumores como en la esclerosis tuberosa,
pueden provocar un envejecimiento, una muerte prematura. En el resto de personas no tendría que existir una razón evidente, pero existe. ¿Sabéis cuál es? Pues bueno, no es... Hicimos un estudio de 5 años, muy largo, que lo hemos presentado varias veces, quien tenga interés lo puede saber. No es otra que la mala atención en términos de salud, ¿no? Es decir, el no acceso a programas de salud, programas preventivos de salud, el no tener en cuenta sus necesidades relativas a la salud, provocará un envejecimiento prematuro. Oídos, vista, bocas, etcétera, 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 por no ser revisados como correspondería. ¿Las personas con discapacidad tienen más demencia que la población en general? ¿Sí o no? No tiene por qué. ¿Y las personas con Down tienen más demencia que la población en general? Eso sí, ¿no? Muy bien, la respuesta es correcta. No tiene por qué. La prevalencia de demencia es similar. Mientras que en el Down, por esa sobreexpresión genética, la probabilidad de tener demencia a la edad de 40 años es de un 25% frente al 3% en población general de discapacidad intelectual y casi del 70% de los 60 años frente al 6%. Se multiplica por 10 o más. Sí, eso es una realidad. ¿Conocida? No. Conocida no. De otra forma, me caigo a veces, De otra forma, la mayoría de personas con síndrome de Down hoy en día serían tratados con fármacos no curativos, pero sí paliativos y sí enlentecedores del progreso de un Alzheimer. Y son muy pocos los tratados. ¿Por qué? Por lo que os comentaba anteriormente en esta diapositiva, ¿no? Como siempre, incluso con la enfermedad mental, atribuimos cualquier cambio a la propia discapacidad. Ya sabemos, se hacen mayores. Ya sabemos, los Downs son tozudos y cuando mayores son más tozudos son, ¿no? Eso es un error. Es un error. Detrás de un cambio de comportamiento a partir de los 30, 35, 40 años en un Down puede aparecer, o puede ser los primeros síntomas que enmascaren un deterioro cognitivo y una demencia. Y hay que estar muy alerta. Otro tema es cómo hacemos para estar alerta sobre eso, ¿no? Lo veremos dentro de un momento. Por tanto, Down, más prevalencia de demencia y otras patologías, pero a nosotros nos interesa muchísimo la demencia. ¿Correcto? ¿Por qué? La trisomía va a generar que estos genes estén sobreexpresados. Hay más genes, hay 3 como mínimo. La sobreexpresión genética y por tanto los responsables de las lesiones del Alzheimer van a provocar más lesiones en el Alzheimer, incluso en niños ya podemos ver lesiones propias del Alzheimer en el Down. 2 responsables de la apoptosis celular, es decir, la muerte celular programada, del envejecimiento, al estar sobreexpresados van a provocar más envejecimiento en el síndrome de Down, en el 100% de los Downs. La sobreexpresión de otro gen, el beta S100, va a provocar esa falta, esas aberrantes conexiones, ¿no? Como en el autismo, ¿correcto? Y del tipo 1A también la fosforilación de las proteínas y la muerte celular programada. Todo eso conducirá a la demencia. Es decir, hay una realidad genética y neuroquímica que explica la mayor probabilidad de demencia. También hay que tener en cuenta que cualquier cambio conductual en una persona a una adulta no explica o no hay que atribuirla directamente a demencia. Puede tener otro tipo de problemas, trastornos del estado de ánimo, o la depresión o la manía, pero sobre todo la depresión. 11% de personas con Down tendrán episodios depresivos que aparentemente parecen demencias, pero son u otros tipos de trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo y síntomas psicóticos. ¿Qué pasa con los síntomas psicóticos en el Down? Es muy difícil ver síntomas que llamamos positivos, delirios o alucinaciones, más allá de lo que podrían ser fabulaciones, porque muchas veces como muchos hombres y mujeres, chicos y chicas con discapacidad, la probabilidad de que nos equivoquemos y atribuyamos a psicosis imaginaciones, fabulaciones, es muy alta. No entraremos ahora en ese debate, pero es difícil ver en Down síntomas delirantes o alucinatorios puros. ¿De acuerdo? Ahora bien, estamos viendo formas de lo que llamamos esquizofrenia negativa o hebefrénica
con síntomas más de tipo conductual, apatía, abulia, incluso catatonía, ¿no? Más allá de lo que es la lentitud obsesiva propia del Down, en algunos propia del Down, que definirían un cuadro clínico que llamamos esquizofrenia negativa, que no aparece entre los 3 y los 8 años, que eso sería ya más un trastorno del espectro del autismo, sino que aparece en la adolescencia, entre los 17, 18, 21 años. Chico Down que se ha desarrollado normalmente bien y que a partir de esa edad inicia un cuadro de tipo degenerativo relacionado con un trastorno psicótico de estas características. Les estamos siguiendo, no sabemos si eso será tal así o puede ser inicios muy avanzados de deterioro relacionados con Alzheimer, que luego va a evolucionar, ¿no? Bueno, esto es un chico con este perfil, estereotipias, movimientos normales, catatonía, tilicopraxia, ecolalia, lenguaje disgregado, todo un conjunto de síntomas propios de lo que sería un cuadro psicótico en una persona con síndrome de Down. ¿A ti te gustaba mirar la tele? Hombre. Mucho. ¿Tú sabes quién era la Lola Flores? ¿Yo? Sí, ¿quién era la Lola Flores? Pepe. No, no le voy a preguntar a tu madre, le voy a preguntar a ti. A ti. Sabemos ¿Quién era la Lola Flores? Que la demencia, cuando aparece en el síndrome de Down, evoluciona mucho más rápido que en población general. Normalmente el tiempo de evolución se acorta a la mitad, ¿no? Sin tratamiento. Hoy en día la duración media de un Alzheimer diagnosticado correctamente en población general sería unos 20 años. En el caso del Down se acorta muchísimo si no se trata y si no se intenta paliar, ¿no? Sabemos que hay unas fases evolutivas clínicas, tenemos fase precoz, fase media, fase tardía, que pueden identificar el Down. La demencia en Down. Miquel. Ya en la fase media hay un deterioro pronunciado del lenguaje, de la comprensión. On som ara? Quin lloc és aquest? Desorientación. On som? Está en catalán, pero él no entiende ya lo que le preguntamos, dónde estamos. A quina ciutat som? ¿En qué ciudad estamos? A quin poble som? Y él no sabe, ¿no? O ya el mismo hombre, en una fase más avanzada, ya no se comunica, no habla, casi nada, son monosílabos. Sí, ¿qué vols per dinar? 3 meses después de esa afirmación falleció. Lo que no sabemos es detectar señales neurofisiológicas que nos ayuden a saber en qué momento estamos, ¿sí? Y por eso la intención de este estudio que estamos llevando a cabo en el síndrome de Down es intentar averiguar qué procedimientos neurofisiológicos determinan las diferentes fases en la evolución del Alzheimer en Down, ¿no? Bien. Es parte del estudio, que no es claros, ¿no? Sí que hemos visto que hay jóvenes, entre los 25 y los 35 años, personas Down que inician un cuadro de desinhibición o apatía, que se vuelven más desinhibidos en todas las esferas, por ejemplo, en el ámbito sexual, ¿no? De tocar a hombres o a mujeres, desinhibidos, insultos o apáticos al revés. Y hemos visto que probablemente ese tipo de personas, hemos visto con la neuroimagen y hemos visto con este tipo de pruebas, estén desarrollando lo que en neurología se conoce como mild cognitive impairment, que sería deterioro cognitivo ligero, que pueden ser fases muy incipientes de Alzheimer en esta población. Bien. Todo esto lo estamos viendo, lo estamos analizando en este estudio con neuroimagen, en donde hemos incluido a 120 personas con síndrome de Down. Lo hacemos entre el equipo de Gerona Barcelona y el equipo del Hospital de la Princesa en Madrid, con Fernando Moldenhauer, y estamos ellos 60, nosotros 60, resonancia magnética nuclear, magnetoencefalografías, técnicas de mapeo cerebral para ver cómo se comunican diferentes áreas.
Al principio, las personas adultas con Down les costaba mucho entrar en la máquina, en la resonancia, ¿no? Porque se agitaba. Entonces hemos desarrollado una desensibilización sistemática, ¿no? Les preparamos con un túnel de tren para que aprendan a tolerar el ruido de la máquina, para que estén tranquilos. Hacemos varias sesiones de desensibilización y desde que hacemos este proceso, todos aguantan perfectamente la resonancia magnética. Luego apagaremos las luces, les acostumbramos a que aguanten bien la resonancia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Lo que no es de recibo, como os decía antes, y me he saltado ahora un montón de diapositivas relacionadas con tratamiento farmacológico del Alzheimer en Down, con eficacia, ahora saldrá, con eficacia, efectos secundarios, etcétera, etcétera, pero lo que no es de recibo es no hacer nada, ¿no? Si tenemos evidencia de que hay un deterioro, lo lógico y lo aceptable sería que, como cualquier persona sin discapacidad, sea tratado, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto a las familias, siendo el diagnóstico bastante claro, si alguien le está tratando y me dicen que no, mal vamos. Estamos en el inicio también de un nuevo ensayo clínico fase 2 para evaluar la eficacia de un fármaco que actúa sobre el GABA, ¿no? Un antagonista alfa-5 GABA, de receptores GABA, para intentar ver qué eficacia preventiva sobre el deterioro, esos son Downs jóvenes, preventiva sobre el deterioro cognitivo, puede implicar modular la transmisión de un neurotransmisor que se conoce con el nombre de GABA. Bueno, eso está empezando ahora y ya veremos resultados dentro de un tiempo. ¿Correcto? Vamos a cuestiones más clínicas. Bueno, si tenéis interés en el Prader-Willi, sobre dos cuestiones porque también es un poquito largo el tema, ¿no? Prader-Willi, si conocéis algún Prader-Willi sabéis que uno de los principales problemas es la hiperfagia, ¿no? La ingesta compulsiva, que lo pueden frenar por seguramente una lesión hipotalámica, ¿no? Bueno, pues tenemos un estudio en marcha también, hemos estudiado 30 Prader-Willis metidos en la máquina, en ayunas, viendo una película de comida y han aguantado. Más tuteado, vamos a decir, imposible, ¿no? Frente a controles sanos y frente a controles obesos, ¿no? 30, 30 y 30, para determinar mapas cerebrales también y ver qué áreas están hipoconectadas o hiperconectadas cuando están sometidos a determinadas condiciones, ¿no? De reposo, resting state, ¿no? Sin ver nada, viendo la película de comida, viendo una película de comida de asco, gusanos que se comen pasteles, carne, etcétera, etcétera, con estudio hormonal antes y después, y estudio neurocognitivo con diferentes pruebas antes y después de cada sesión. Lo de pacientes, tienes toda la razón, porque tiene una paciencia, estos los hemos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Pues intentar dar con la clave de qué redes neuronales están afectadas y cómo poder trabajar determinados comportamientos relacionados con la hiperfagia, sean o no sean compulsivos, sean o no sean impulsivos, ¿no? Bueno, es otra de las líneas de trabajo que tenemos en marcha. Este es el estudio de la conectividad funcional cerebral en redes de motivación para la comida, el síndrome de Prader-Willi. Voy a saltarlo porque es largo, con ya algunos datos sobre los diferentes perfiles de conducta en diferentes
etiologías del Prader-Willi, si es disomía, si es delección larga corta frente a impronta. Es un estudio bastante complejo que está en marcha, ¿no? Vale. Pruebas que administramos, voy a sacar y voy a otra cosa más práctica. Todo esto es el Prader-Willi en resonancia, las pruebas que hacemos, los vídeos y los trabajos que estamos presentando. ¿Qué queremos conocer? Cómo se activa el cerebro, y con la finalidad de desarrollar terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas que ayuden a mejorar el comportamiento de hiperfagia y los comportamientos desafiantes que presentan las personas con Prader-Willi. Básico, aspectos básicos, ya veis, mucha genética, mucha neuroimagen. Son líneas de trabajo que se están llevando a cabo en mi equipo, en contacto con proyectos internacionales, y que son básicamente las líneas que están dentro de la discapacidad hoy en día en marcha desde la perspectiva bio, endofenotipos y neuroimagen funcional, por lo tanto, marcadores biológicos. Eso es una parte. Quizás es más importante la parte más clínica, en que todos tocamos un poco más, ¿no? Factores de vulnerabilidad biopsicosociales, ya mencionados, muchos. Importante, los psicológicos también. Y ahí pues voy a hablar un poco también de autodeterminación, con el permiso del profesor Tamarit, que quizás él pueda ayudarme en eso, ¿no? Esas transparencias son sacadas de presentaciones de él y de FEAPS también, ¿no? Y aprendí siempre de él y de ellos, ¿no? Que el objetivo no es otro que una vida social de calidad con calidez, ¿no? Un objetivo que todos perseguimos en nuestras vidas, ¿no? Centrado, unos servicios de apoyo centrados en la persona. Bueno, firmamos, yo firmo aquí debajo, podría poner FEAP y Ramón, también firmo aquí, ¿vale? Pero, ¿qué significa eso de la autodeterminación? Porque una cosa es lo que pues uno desea, ve en los modelos, en los papeles, y otro un poco la realidad diaria, y seguro que eso generará debate y alguna crítica, lo acepto. Pero siguiendo a BMR, ¿no? Y intentando aplicar lo que significa autodeterminación en personas con discapacidad, ¿no? Inicia, es consciente, considera, toma decisiones sin lugar a dudas, totalmente adaptable a los diferentes niveles de discapacidad, pero desde nuestro punto de vista, ¿cómo harías? Cuando intentamos yo entro en trasladar un modelo de autodeterminación sin más, sin apoyo a las personas con discapacidad, nos damos cuenta de que pueden tener dificultades en gestionar algunas de las habilidades que se solicitan para una autodeterminación más o menos exitosa. Mi llave, por ejemplo, la llave. Desde el punto de vista cognitivo, ¿no? ¿Y por qué está aquí la llave? Esa es una prueba. Planificación. Ahí está la llave. Hay otras que nos indica que incluso una persona, un nivel de discapacidad alto la veo. o bajo, vaya. Vale. Una franja ligera, límite casi. Perdí la llave, luego voy, cojo la llave, luego coge la llave, ya salgo del campo, salgo. Puede tener problemas para planificar, puede tener problemas. Las personas, todos nosotros, captamos el conjunto de situaciones complejas, afrontamos los cambios y somos capaces de afrontarlos a veces incluso de una forma rápida. Tenemos dificultad o no para hacer juicios y tomar decisiones. Sabemos y podemos aceptar nuestro y otros puntos de vista, ¿no? La teoría mentalista, se dan cuenta de su conducta, pueden inhibir, pueden frenar. Son óptimas las funciones ejecutivas en personas con discapacidad, como para, a ver si me explico bien, intentar que su vida sea lo más exitosa posible en términos de autodeterminación, ¿no? Es decir, necesitamos conocer qué habilidades cognitivas, sobre todo qué funciones ejecutivas o cómo funcionan las habilidades ejecutivas a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y a la hora del rendimiento en la vida diaria. Me explico, quizás de una forma diferente. Olvidemos por un momento la discapacidad intelectual, ¿sí?
Pensemos, por ejemplo, en una persona que ha tenido una lesión traumática cerebral, ya sea por un ictus, una hemorragia, básicamente un infarto, o un traumatismo craneoencefálico, o incluso un proceso de tipo degenerativo, como una demencia, ¿sí? Imaginemos esa persona, un padre que toda la vida ha sido un padre correcto, adecuado, que conocía perfectamente cuáles eran las normas en la comunidad en que vivía, se comportaba como tal, sus responsabilidades en el trabajo, familiares, como cualquiera de nosotros. Y tras un traumatismo craneoencefálico por un accidente, bueno, aparece un comportamiento tipo desinhibitorio o apático, como os decía anteriormente, por problemas de tipo frontal, y además aparecen unas, digamos, pérdidas de habilidades de memoria, de atención, de afasia, por ejemplo, ¿no? de saber articular palabras, etcétera, etcétera, ¿sí? Tras una lesión. Muy bien, este señor puede ser más o menos afectado, acude o desde el servicio de rehabilitación se determina qué competencias quedan y cómo trabajar las competencias en aras de que la plasticidad pueda intentar solventar, sustituir aquellas áreas afectadas, ¿sí? Pero partiendo siempre del análisis y de la evaluación previa del funcionamiento cognitivo, de lo que es capaz ahora cuando antes no, cuando antes sí era y ha perdido, ¿sí? ¿Entendéis? Se hace un estudio neuropsicológico de habilidades cognitivas que luego se traslada a la vida diaria. Háblale así, háblale así, esos ejercicios de memoria, etcétera, 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 siendo una persona que ha perdido, ¿sí? Eso que tenemos tan claro desde la neuropsicología, en la rehabilitación geriátrica o traumática, no lo tenemos nada claro en la discapacidad intelectual. Muchas veces, algunas veces, a veces yo con los adjetivos me pierdo, algunas veces sometemos a unos esfuerzos cognitivos a personas con discapacidad en aras de unos objetivos de autodeterminación que presuponemos que puede alcanzar y que tiene las habilidades para gestionar y alcanzar, no habiendo analizado previamente si están presentes o no están presentes. ¿Me explico? ¿Entiendo? Es decir, lo que hacemos en la neuropsicología de la geriatría o del daño cerebral adquirido, no lo hacemos en la discapacidad. Y a veces, algunas veces, la persona, en aras de esa presión contextual, social, de un modelo que todos firmamos y que todos perseguimos, no teniendo las habilidades cognitivas suficientes, porque no las hemos identificado y porque no hemos proporcionado apoyos a las mismas, estamos generando mucha ansiedad y mucha frustración, ¿sí? Y nosotros en la consulta, sobre todo en niveles altos, estoy hablando de niveles altos, vemos chicos y chicas, que no debe ser de otra forma, claro que sí, ¿no? De grupos de autogestión, que sí se hace bien y se hace con los apoyos necesarios, y sois expertos, yo no soy experto en esas cosas, funcionarían bien, pero sin los mecanismos necesarios, sin la formación previa de los profesionales o de los profesionales de apoyo informales, y sin el análisis adecuado de las habilidades ejecutivas, cognitivas de las personas, podemos someterlas a situaciones excesivamente estresantes que les conduzcan a patología mental, tipo ansiedad, tipo depresión, tipo conductual. ¿El argumento se ha seguido? ¿O os habéis perdido los bucles que doy? Más o menos, profesor Tamarit, lo siento si... pero no, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Que hay tiene que haber unas bases, sé que estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que haber unas bases de conocimiento neuropsicológico previo al diseño de lo que queráis, de eso que ahora llamamos planificación centrada en la persona, que está muy bien, quizás si le llamamos hemos sentido común que ya sería suficiente, ¿no? Pero bueno, eso que llamamos planificación centrada en la persona, sí, nos basamos también en el conocimiento previo de habilidades cognitivas de tipo ejecutivo, sobre todo, ¿no? Probablemente la probabilidad de tener éxito sería mucho mayor. Y el porcentaje que nosotros vemos, de chicos y chicas jóvenes con ansiedad, frustración, pues porque no, por las habilidades no desarrolladas
no alcanzan esos objetivos que se espera de ellos sin los apoyos cognitivos necesarios, entrenamos los cambios, trabajamos memoria, trabajamos atención y así desarrollaríamos. El problema que tenemos básicamente es que no disponemos de instrumentos de evaluación, ¿no?, cognitivos, neuropsicológicos en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y esa es otra de nuestras líneas de investigación, ¿no? Este es un artículo que publicamos en Down 21, que está disponible en la red, sobre un algoritmo de evaluación neuropsicológica en personas con discapacidad intelectual adultas a partir de determinada edad, no solo para el screening de posible deterioro, sino también para el conocimiento de sus habilidades cognitivas y de su diagnóstico diferencial con enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Si la discapacidad es leve o moderada, a partir del análisis del funcionamiento adaptativo, a partir del ABS-RC2 o el DAPS o cualquier instrumento normativo y estandarizado de la población española, muchos conocéis el ABS-RC2, puede ser el ICAP, el Vineland, pero nosotros el ICAP no nos da suficiente información. El análisis cognitivo a partir del CAMDEX-DS completo, que es una prueba, una batería de exploración neuropsicológica adaptada a la discapacidad, que saldrá al mercado creo que en 1 o 2 meses, lo van a comercializar TEA CEOS, y que proviene del ámbito inglés en demencias adaptado a las discapacidades, Down syndrome y otras discapacidades, ¿no? Y a partir de ahí analizar cognitivamente con otra prueba estandarizada, que es el test de Barcelona revisado para la discapacidad intelectual, establecer líneas basales y progresivamente ir evaluando para evaluar el deterioro. ¿Qué pasa cuando la persona tiene discapacidad grave? Pues la probabilidad de que apliquemos pruebas neuropsicológicas a un nivel cognitivo más bajo es poco fiable, ¿no?, los resultados. En estos momentos estamos adaptando, y el SIP ya está finalizado, y el MIOSPD, 2 pruebas que también provienen del campo del Alzheimer muy avanzado, que básicamente sería comparable a una discapacidad intelectual y apoyo generalizado. Son pruebas cognitivas adaptadas a personas de nivel muy bajo. El Severe Impairment Battery y el MIOSPD, que proviene de las pruebas neuropsicológicas de Piaget, ¿no? Bien, este sería el CAMDEX, que ya os digo que estamos ya finalizado, hemos hecho la validación, la publicación y saldrá al mercado. TEA lo va a vender en pocos meses, es una cosa de ellos, y aquí tenéis diferentes pruebas como el SIP, que son ya pruebas muy adaptadas para personas gravemente afectadas. Esto sería la pasación del SIP, que no rula, no corre, o el MIOSPD, que es para personas muy gravemente afectadas, ¿no? Son pruebas cognitivas adaptadas a personas muy afectadas. Bien, esas son 2 líneas más, una línea más, perdón, que está en desarrollo en nuestro equipo, ¿no? Sobre todo las baterías neuropsicológicas y de evaluación cognitiva en personas con discapacidad, sea cual sea su nivel, ¿no? Bien. Santi, como veis, es una persona que necesita apoyos generalizados, extensos y generalizados para casi todos los ámbitos de su vida, ¿correcto? ¿Qué le pasa a Santi? Si lo veis así, ¿qué creéis que le pasa a Santi? Estereotipias, Santi. Santi es un chico autista, un hombre autista, caneriano, un autista, una grave afectación,
que presenta ese tipo de comportamientos que a veces son propios de las personas con ese nivel de autismo, ¿no? Estereotipias de balanceo, estereotipias estimuladoras a aumento del canal auditivo, por presión, etcétera, etcétera. Claro, si os digo que eso que estáis viendo aquí, Santi lo presenta de día y de noche, no duerme, está todas las horas del día así, ¿qué pensaréis? Algo pasa, ¿no? No es solo los síntomas que podamos atribuir al autismo, sino que aquí hay algo más, ¿sí o no? Si os digo que además está así unas 2 semanas sin dormir y así, para luego ceder más o menos a su situación basal durmiendo y con la estereotipia más o menos adecuada a su nivel, para luego a las 2 semanas volver a incrementarse y estar otra vez así, 2 semanas sin dormir, etcétera, etcétera, ¿qué pensaréis? Bueno, puede ser un trastorno bipolar, ¿no? Podría ser un trastorno bipolar en una persona con necesidad de apoyo generalizado, pero que claro, no nos va a contar que quiere ser o es astronauta o que está en contacto con la CIA y la KGB le está persiguiendo como a Sam Nash, ¿no? Pues para que él descifra códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no esperemos que los síntomas de una enfermedad mental en personas con apoyo generalizado sea tan fácil de identificar como haríamos en población general. Necesitamos de instrumentos adaptados, sobre todo observacionales de conducta, que nos ayuden al diagnóstico. Porque si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues lo que les pasa a la mayoría de colegas, menos a ellas, lo que les pasa es que, no, porque lo han demostrado, no lo han apuntado, lo que les pasa es que atribuyen cualquier cambio conductual a la discapacidad, ¿no? Fenómeno del eclipsamiento de Reif, ¿no? Se atribuye a lo más grande. ¿Qué es lo más grande? La discapacidad, el autismo. Pues eso explica todo. No. Analicemos y estudiemos la conducta porque quizás detrás hay otras cosas. ¿No puede haber una enfermedad mental en un apoyo generalizado? Claro que sí. ¿Cómo lo identificamos? Registros, análisis e instrumentos de evaluación. Esas son las líneas de trabajo en las que estamos trabajando y desarrollando, ¿no? En el diseño y adaptación de instrumentos de validación y de valoración en discapacidad intelectual. La mayoría de colegas piensan esto. Es que yo no sé qué hacer con estos pacientes. Total, ¿sí o no? Todos lo hemos vivido, ¿eh? Yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Y además ya tienen servicios, ya en el centro, la familia, ¿no? Y el médico se saca de encima, en la mayoría de los casos, a las personas con discapacidad, sobre todo niveles bajos, niveles altos también, ¿no? Pero a todos los niveles es necesario darse cuenta de que esta falta de equidad en términos de asistencia y por tanto de asistencia en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad, en la discapacidad, olvidémonos de esto, ¿no? Ya hemos visto Séneca, ¿no? ¿Por qué envejecimiento prematuro? Mucha patología médica asociada no detectada, no tratada, y por tanto que va mermando pues el organismo y acaban envejeciendo y muriendo antes de hora. Si entrásemos en programas de salud, y FEAPS en eso también tiene mucho interés, en divulgar programas, folletos, etcétera, etcétera, de mejorar las condiciones de salud de las personas con discapacidad, otro gallo cantaría. Pero para eso todavía queda mucho tiempo. Y en el ámbito de la salud mental, muchísimo más. Eso, ¿no? Seneca ya lo hemos comentado, ¿no? O se acaba atribuyendo la discapacidad o, en algunos casos, el psiquiatra dice cualquier conducta que no entiendo pero está gritando, dándose golpes, etcétera, etcétera, bueno, agitación psicótica, conducta psicótica y por tanto el niño neurolépticos, el niño antipsicóticos, a ver qué tal, al menos calmaré y luego ya veremos. Luego ya veremos es me largo, no ellas, ¿no? No. Pero la realidad es esa, me largo, no lo sigo y por favor no me lo traigas. Pues porque son situaciones complejas, en la sala de espera está ahí, y a veces pues, todos hemos vivido situaciones de este tipo, ¿sí o no? Claro. La necesidad de especializar servicios, ¿no? Así convencimos a nuestra administración hasta la fecha, ¿no? Lo cierto es que cuando la enfermedad mental aparece, sobre todo en niveles bajos, adquiere más perfil de conducta que no perfil de síntomas que uno esperaría. Estoy triste, estoy cansado, lloro, tal vez. Lo que vemos más es agitación, irritabilidad, agresión, etcétera, etcétera, como equivalentes conductuales de enfermedades mentales.
estar agitado o estar dándose golpes o estar pegando ya de por sí es un síntoma de una depresión, que podría serlo, ¿no? No. Doctor House, venga y me diagnostique. No todo será lupus, porque para él todo era lupus, ¿no? Quiero que intente explicar qué variables o qué causas pueden, con mayor probabilidad, explicar que la persona se despierte a las 4 de la madrugada, no quiera dormir más y no te vengan reclamando insistentemente que les des un hipnótico. El amor no es que se despierte a las 4 y empieza el festival. No, es que está agitado, tiene una depresión, no sé qué, pero dale algo. ¿Y cómo dale algo? ¿A qué hora se duerme? No, a las 8. Entonces, al gerente le voy a dar algo. Claro, el problema es un avance de fase de sueño. Hay mucha sintomatología aparentemente psiquiátrica o conductual que, como decía, tiene que ver con cómo hacemos las cosas, cómo hacemos nosotros las cosas. Y necesitamos instrumentos de evaluación adecuados, fiables, correctos, para ver hasta qué punto los problemas del comportamiento gravemente afectados pueden ser o no ser una enfermedad mental. Y evidentemente también en ligeros, porque no esperemos que en el ligero sea tan sencillo como estoy triste, no tengo hambre, no tengo ganas de tener relaciones, etcétera, etcétera. Todos los síntomas de cualquier enfermedad mental van perdiendo la riqueza cognitiva propia de la población general y van adquiriendo unas características muy especiales, ¿no? Y de nuevo no podemos atribuirlo a la discapacidad intelectual. Necesitamos este vídeo es lo difícil que es. Yo le pregunto como si nada, este no me contesta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Es un autista que cada vez se va poniendo más nervioso, y llega un momento y digo, Ramón, para, porque ahora ya viene la hostia, ¿no? Se levanta y paga por ti, ¿no? Es una situación experimental para ver que preguntar desde una consulta no sirve para nada. Hay que ir a los sitios, estar con ellos, porque tenemos muchos problemas. Si no lo hacemos de esta forma, ¿qué nos va a pasar? O no habrá diagnóstico, que a veces es mejor, o habrá diagnóstico, que a veces es peor, porque un diagnóstico no acertado conlleva muchas veces un sobreuso de fármacos, ¿no? Ya lo estudiamos en el año 98, hace muchos años, por ahí, 98, en la Autónoma, y vimos cómo el consumo de psicofármacos era muy elevado. No dedicamos tiempo a la evaluación, la presión nos conduce muchas veces a no parar, a no respirar, a no analizar, a no trabajar en equipo. Y, pues bueno, vemos usuarios, estos en el SEMS, y vemos usuarios que nos llegan cargados de neurolépticos con distonías, ¿sí? Cuando no hay una razón psiquiátrica, o con distonías también, en este caso una catisia, una distonía lingual, en un Prader-Willi, le están dando Risperdal porque está ansioso por la comida, cuando el Risperdal va a aumentar todavía más el deseo de comer, ¿no? Entonces, tiene los efectos. O un cuadro parkinsoniano típico, con sialrea, salivación, reptación por neurolépticos, cuando no había ninguna necesidad de llegar a este punto. Me ha pasado algo. Uy, no he tenido suerte. Además sabemos, hay estudios controlados muy bien, realizados y publicados, que demuestran que atípicos versus típicos versus placebo. Ya os imagináis la respuesta, ¿no? Aloperidol versus risperidona versus placebo. En ausencia de un correcto diagnóstico psiquiátrico en personas con discapacidad intelectual, en ausencia de un correcto psiquiátrico realizado con instrumentos adecuados, ¿sí?, en la población adecuada, si hay trastornos de la conducta sin problemas de conducta, sin alteraciones mentales, el mejor tratamiento es el placebo. ¿Sí? Ha demostrado mayor eficacia el placebo que los demás. Además, otros estudios demuestran que en ausencia de un adecuado diagnóstico de trastorno mental, si retiramos los neurolépticos mejora el comportamiento. Y eso no es un solo estudio, está ahí publicado, doble ciego, eso es mi experiencia personal. Y tenemos más resultados limpiando que dando. Hay que dar, y a nadie hay que negar el correcto beneficio, el correcto tratamiento farmacológico, pero hay que evaluar y diagnosticar muy certeramente con los instrumentos necesarios y la observación necesaria, ¿no? Lo que no tenemos o no conocemos son los instrumentos, ¿no? No sería el caso, ¿no? Pero PAS, Mini-PAS, DASH,
Ahora estamos desarrollando un nuevo instrumento en profundos, porque el DAS2 nos parece un poco justo, o los NPI, hay sistemas de clasificación, el DMID, que es el DSM-4 adaptado a discapacidad, o los criterios de CLD. Y los psiquiatras tienen que conocer, tenemos que conocer esto, los que trabajamos en discapacidad, y no lo digo los demás. Pero hay que hacerlo, y aprovecho que está gente de CEAPS. Yo vengo este fin de semana, he estado en Logroño, con la gente de La Rioja, haciendo formación a los psiquiatras. Bueno, después de algún año, pues muy bien. En Extremadura llevamos años reuniéndonos con los psiquiatras. Dentro de 2 semanas estoy en Plasencia 2 días con los psiquiatras, haciendo sesión clínica conjunta y evaluando casos. Llevamos ya 6 años, 10 años con la gente de FEAPS Extremadura, pero 6 con psiquiatras, haciendo sesiones clínicas anuales conjuntas. Poco a poco, en Extremadura se crea un equipo interdisciplinar especializado ahora, ya. O sea que poco a poco los psiquiatras van entrando. Instrumentos de evaluación los hay que conocerlos y hay que utilizarlos. Y esos son los que utilizamos nosotros. Este es un poco nuestro algoritmo de trabajo. Los instrumentos que hemos adaptado y creado para esta población. Desde la evaluación de necesidades, puerta de entrada, cómo funciona esta persona y qué necesita, y si sus necesidades están resueltas. La escala de evaluación de necesidades de Camberwell en personas con discapacidad intelectual es muy sencilla y te da un perfil de necesidades no resueltas. A partir de ahí, salud general. ¿Qué le duele de aquí a aquí? Porque los golpes, más allá de una conducta psicótica, pueden ser un dolor de oído, un dolor de muela, ¿no? Pero si tú no miras la boca o miras el oído y atribuyes la agitación a una psicosis o te lo dicen por teléfono, pues mal vamos, ¿no? Hay que estudiar salud general y, si es posible, análisis genético, como es nuestro caso, ¿no? Salud mental, la batería psiquiátrica assessment para personas con discapacidad a nivel alto, y el DAS2, la nueva que vamos a desarrollar, para nivel bajo. Habilidades adaptativas, lo que queráis, CAP, DAPS, ABSRC2, cómo funciona esa persona, qué habilidades tiene y, sobre todo, qué habilidades cognitivas tiene. Porque luego le exigiremos, le pediremos, lo pondremos en situaciones en las que tiene que desarrollar habilidades de manejo de todo tipo, sobre todo cognitivo. Tenemos que conocer previamente, utilizando la escala que queráis, según el nivel de discapacidad, su funcionamiento ejecutivo cognitivo, ¿no? Y, evidentemente, el análisis funcional del comportamiento o multimodal, ya sea el análisis funcional o el Brief Behavior Assessment Tool, el análisis breve de la conducta con otro tipo de metodología. Con todo eso diseñamos un plan individualizado que, si queréis, le vamos a llamar plan centrado en la persona, porque utilizamos la metodología de la planificación centrada en la persona, el apoyo conductual positivo. La terminología es la misma, lo importante es la filosofía y el modelo, ¿no? Evaluando apoyos, os digo que ACE está ahí, pero no lo utilizamos, nos parece demasiado complejo a la hora de evaluar apoyos, preferimos hacerlo con el CANDID y, evidentemente, resultados a partir de la escala ONOS, cuando el gestor del caso, que siempre designamos un gestor del caso, pues considera que es necesario hacerlo, ¿no? Calidad de vida, GenCat o Qualit. Qualit es otra escala para niveles más bajos que desarrollamos nosotros hace un minuto. Ya 10 minutos, 5 minutos ya acá. ¿Qué pasa cuando aparecen los problemas del comportamiento? Ahora estaríamos en lo social, ¿no? Bio, psico, habilidades cognitivas, instrumentos de evaluación y lo social, ¿no? ¿Qué hacemos todos? ¿Correr hacia de bomberos? ¿Sí o no? ¿Quiénes de la sala son psicólogos? Levante la mano. ¿Cuántos de los psicólogos estáis trabajando en el terreno, digamos, en centros, instituciones, no en calidad, en el terreno? ¿Cuántos? ¿Sí? Vale. ¿Quiénes son tus clientes? Si utilizamos esta expresión. ¿Tus clientes quiénes son? ¿Quién más está por ahí con la mano levantada? Lo habías oído otras veces. ¿Quién son los clientes? Todos, ya, al final, todos contentos, ¿no? Me he fijado en ella que ya sé que diría eso, ¿no? Si te olvidas de que tus clientes es el personal de atención directa, te vas a equivocar, ¿no? Porque estarás apagando fuegos siempre. Nuestro trabajo como técnicos, como profesionales, psicólogos en las instituciones, no es tanto que sí, ¿no? Conocer a las personas usuarias y cómo
analizar conductas, etcétera, sino sobre todo trabajar las emociones y las actitudes de aquellos que están trabajando con ellos, ¿no? Cuando se ha analizado, se ha estudiado qué variables tienen más a ver con los problemas del comportamiento, ya os digo que la que tiene más que ver es con las actitudes de los que se relacionan con ellos. Actitudes. Decía Jim Mansell, que el pobre falleció hace ya un año y algo, decía, nos dijo un día en Manresa, cuando el Congreso nos decía, para trabajar apoyando a personas con discapacidad intelectual que tienen además problemas del comportamiento, se tiene que ser de una forma especial, hay que ser de una forma especial. Y si no, decía, y si no, al McDonald's de la esquina, decía él, ¿no? Si no, al McDonald's de la esquina. A ver, tienes que tener un perfil de relación basado en características de tipo empático, más allá del conocimiento de lo que es una persona con discapacidad que tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero tienes que ser de una forma especial. Trabajar con ese tipo de personas quema y genera pues, niveles de ansiedad elevados, e incluso pues a veces, bueno, cuando has recibido algún tipo de agresión, pues imagínate, ¿no? Por tanto, cuando el psicólogo corre a ver qué le ha pasado al usuario, se equivoca. Tiene que correr a trabajar las emociones que se van a desarrollar en el profesional, porque de ahí se van a derivar unas creencias sobre el usuario que van a condicionar su respuesta en la próxima ocasión. Y ya vas a actuar de forma diferente. El trabajo de los psicólogos que trabajamos en conducta en personas con discapacidad, nuestros clientes no son los usuarios, es el personal. Nosotros no nos echaremos, pero ellos seguirán ahí, es el personal. Y hay que formar al personal no solo en técnica de evaluación e intervención conductual, hay que formar al personal en técnicas actitudinales. Aquí hay que cambiar chips. Higiene mental. Un libro mental, no higiene mental, higiene mental. Porque es que si no estaremos apagando fuegos. Es la cultura de prevención más allá de la cultura de la reacción, ¿no? Podemos, en términos de intervención conductual, podemos intervenir en cualquier momento. A, B o C, en antecedentes, en conducta o en consecuencias. ¿Qué es lo más eficaz? Evidentemente, trabajar los antecedentes. ¿Qué circunstancias biopsicosociales, todas las que hemos visto en esos logos, tienen que ver con la aparición de problemas del comportamiento? Eso es lo más eficaz. Y luego, estrategias de tipo modificación de conducta. El ABA, Applied Behavior Analysis, análisis aplicado en la conducta, ¿no? Refuerzos y castigos. Los dos son igual de eficaces. ¿Cuál aplicar? Cada uno que elija el que sea. Yo elijo hoy en día, como la mayoría, las técnicas basadas en el apoyo conductual positivo, de respeto ético hacia la persona, lo menos aversivo posible. Si son nada aversivas, pues muchísimo mejor, pero que tendríamos que centrarnos en técnicas relacionadas con el abordaje a partir de el análisis de los antecedentes y la intervención sobre antecedentes, pero sobre todo las actitudes de las personas. En definitiva, se trata de intentar actuar sobre la conducta desde la prevención primaria, más que la secundaria y terciaria, ¿no? Todo lo que podemos hacer para que su vida tenga sentido, se sienta feliz, y esté siempre en esa zona verde y no tenga necesidad de pasar a la ámbar o a la roja, ¿no? Aunque debemos saber qué hacer cuando está en ámbar y cuando está en roja. Eso son técnicas de modificación que no vienen al caso, ¿no? Pero un poco en la línea de lo que uno piensa, ¿no? Bien, muy bien. PSP, bien. Cerremos instituciones, vayamos a pisos, ¿sí? Pisos pequeños, fuera residencias, no sé qué, participación comunitaria, bla, 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 bla. Podríamos escribir manuales y conferencias sobre esto. ¿Correcto? No son solo los edificios, sino que son las actitudes, ¿no? Porque, como dicen los ingleses, y eso es de Edwin Jones, dice, muy bien, en el frasco pequeño se guarda la confitura, ¿no? Pero también se guarda el veneno, ¿no? También se guarda el veneno. Por tanto, sí, la estructura y el entorno puede ser muy facilitador y muy bonito, pero quien está proporcionando apoyos es un guardia civil. En el buen sentido de la palabra, no significa nada, ¿no? Es un vigilante jurado, por decirlo de alguna forma. No es una persona empática que sepa trasladar emociones, que sepa acompañar.
Por lo tanto, no es tan importante el entorno como, de nuevo, las actitudes de aquellos que están proporcionando apoyos. Y si no, al McDonald's de la esquina. Y el técnico tiene que ser capaz de modificar esas actitudes y el gerente tiene que tener la posibilidad de echar a la persona que no sabe trabajar una vez se le ha enseñado. Una vez o se le ha enseñado o se le ha pedido. Bueno, sobre apoyo conductual positivo no tengo que decir nada. Sois técnicos especialistas en el tema y todos sabemos hoy en día en qué se basa el apoyo conductual positivo y cómo desde esa perspectiva más ética tendemos a ella, ¿no? A utilizar el apoyo conductual positivo y no tanto el análisis aplicado de la conducta que conlleva a veces la utilización de algunos aversivos. Bien, solo una cosa sobre esto. Bueno, temas de ocio, evidentemente, ¿no? Otra de las líneas que estamos abriendo es intentar ver hasta qué punto, porque hay algunos estudios en marcha, el ocio inclusivo es un factor preventivo frente a determinados problemas del comportamiento, sobre todo en autistas, ¿no? Pues porque sabemos que el no hacer nada, el no tener expectativas, estoy llevando a niveles bajos, ¿no?, relacionadas con la participación, a pesar de ser autista, pues conlleva mucha génesis de estereotipias y muchos otros tipos de problemas que hay que estudiar, que estamos en ello. ¿Planificación central de la persona? Evidentemente, como dice Eric Emerson, obviously, ¿no? Hace unos meses, hablando con Emerson en Barcelona, le pregunté, bueno, vosotros que lleváis en Inglaterra tantos años de planificación central de la persona, ¿qué opináis al respecto después de los resultados de todo este tiempo? Bueno, y me contestó en inglés, ¿no? It's a good idea, ¿no? Digo, es una buena idea, ¿no? ¿Una buena idea? ¿Cómo una buena idea? Si lo estáis haciendo, yo lo he visto años y años, ¿no? Sí, seguiremos haciéndolo porque es el modelo que hay que seguir, ¿no? Pero me decía, no te olvides que la PCP tiene que ir acompañada de presupuesto. Me decía, ¿no? De budget, ¿no? Porque muchas veces estábamos, de nuevo, ¿no? Vendiendo, palabras de Emerson, yo firmo al lado, ¿no? Vendiendo humo, estamos vendiendo unas expectativas y unos deseos que si no hay budget, si no hay recursos, pues quizás no podamos llegar a... Tenemos que ser realistas, ¿no? Pues adecuarnos realmente a lo que disponemos. Tenemos, sin olvidar que el objetivo es un sueño, claro que sí, un sueño para todos, ¿no? Y es un sueño para ellos, para nosotros y para estar bien, ¿no? Pero cuidado cómo hacemos las cosas, ¿no? Bueno, formas de intervención no aversiva, pues, otra línea de estudio tiene que ver con la estimulación proprioceptiva profunda, que estamos desarrollando, pues, técnicas a partir de, que eso se ha visto en los autistas. Conocéis a Temple Grandin, una mujer que Asperger, que con un aparato de apretar las vacas, ¿no? Pues ella se tranquilizaba. Bueno, no estamos apretando vacas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay un material danés que estamos aplicando a diferentes casos, sobre todo en TDAH, sobre todo en episodios explosivos intermitentes, sobre todo a problemas de atención en el TDAH, que colocando un chaleco que pesa y aprieta, ceden las estereotipias, mejora la atención. Esto es antes y después, ¿vale? Y con eso conseguimos reducir medicación y mejorar muchísimo el sueño, Unas mantas de peso también de estimulación proprioceptiva, que si alguien tiene interés puedo mostrarle, ¿Okay? Lo medimos con actigrafía, un conjunto de cosas, quien no viene al caso, y al final lo más importante de todo, así viene, es esto, ¿Vale? Tenemos 10 minutos para preguntas, si es que las hay.
Hola. Que queríamos saber lo de la manta. ¿Lo de la manta o del chaleco? La manta, la manta. Hay mucho insomnio. ¿Insomnio? Este es un caso, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? La manta es un material, ¿no?, que está configurado por un tejido transpirable que contiene unas bolas de plástico que pesa, ¿no? Y el efecto es un efecto envolvente de peso y al mismo tiempo de estimulación propioceptiva profunda. Al presionar sobre unos receptores musculares, se llaman receptores de Golgi, se produce una reducción de la tensión arterial y un efecto calmante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para las personas que tienen problemas de sueño, sabemos que la utilización de benzodiazepinas hipnóticas en discapacidad, sobre todo en los niveles bajos, tiene más efectos paradójicos que no beneficiosos, y puedes agitarlo, pero no solo eso, sino que aunque duerman, le vas a dañar cognitivamente porque reduce las fases REM que ya están afectadas en la discapacidad y por tanto los mecanismos de recuperación cognitiva para estar alertas al día siguiente van a estar mermados. Por tanto, hay que intentar no utilizar benzodiazepinas en insomnio, en discapacidad. ¿Qué utilizamos nosotros? Melatonina, si es un autista sobre todo, o trazodona de Prax en ese caso, ¿no? Pero casi benzos y neuroléctricos casi nunca. ¿Qué hemos visto? Que utilizando junto con la melatonina o la trazodona técnicas relajantes como la manta, conseguimos mejorar las fases de sueño, el sueño en total, ¿no? Bueno, y eso lo hemos medido durante la noche con actigrafías. No es una opinión personal, sino que esto está medido con un registro actigráfico, que es un acelerómetro que te mide las veces que está despierto, activo, durmiendo, y eso correlaciona bien con las diferentes fases de sueño en el individuo, ¿sí? ¿Vale? Este es un caso de los muchos que tenemos, que no sabíamos los trastornos del sueño, y cuando hacíamos registro a mano no veíamos nada, veíamos noches sin dormir, pero la mayoría de profesionales de noche pues marcaban una D, estaba durmiendo, ¿no? Pero que cuando hicimos un registro actigráfico, vimos realmente, esta es la actigrafía, que se hace en un periodo de tiempo previo a, vimos durante la noche, que sería este periodo de tiempo que está en rosa y verde, la mayoría de la noche, ¿veis? Despertares, ¿no? Despertares, o no duerme, etcétera, etcétera, ¿veis? Todo lo que está, se está moviendo y que está despierto, ¿sí? No solo que está moviendo, se despierto, ¿no? Descartamos todas las causas de trastornos del sueño, como siempre, utilizamos la manta y la eficacia del sueño mejora muchísimo, ¿no? Aquí veis los registros actigráficos y en definitiva pasamos de un tiempo total de sueño de 5 horas a 7 horas, una latencia, tiempo que tardan en dormirse, de 197 minutos a 23, un tiempo total despierto de 5 horas por la noche a 1 hora, un promedio de despertares de 47 a 7,9 y la eficiencia de 48 a 81. Eso lo mide todo el programa informático del actígrafo, ¿no? Se considera una eficiencia normal 80%. A partir de ahí, ¿vale? Eso con la manta. Y eso se acompaña de una mejora en el rendimiento conductual diurno. Correcto. Este caso no es supervisado por mí, pero es un caso de Aprosuba, de Extremadura, que están utilizando la manta en algunos casos en Zafra. Es un caso de Zafra. ¿Cuánto tiempo se usa? Cada noche. Pero el periodo de vida, ¿hasta cuándo? Mientras funcione. En este caso es un estudio, este es un periodo de una semana que se evalúa, ¿no? Pero a partir de que se ve que eso funciona, duerme con la manta. Hay una página web que se puede mirar. Que aproximadamente 600 euros. 600 euros. Eso colocáis, entráis en la página. ¿Pero más preguntas? Comentaste una mesa de relación entre instituciones. Sí. Me gustaría que contaras un poquito
Sí. El jet, ¿no? Bueno, ¿qué sucede tradicionalmente? Y tenemos en la sala ahora tenemos profesionales de ámbito de la salud que saben que tradicionalmente servicios sociales y salud son enemigos públicos casi siempre. Eso es tuyo, eso es mío. Salud suele tener dinero, ahora menos, pero suele manejar dinero, y servicios sociales gestionan miseria, ¿sí? Generalmente, ¿no? Entonces siempre se pasan la pelota de un lado a otro, pam, pam. Eso ocurre en cualquier enfermedad crónica o, digamos, situación crónica en donde las necesidades de salud son también necesidades sociales, o hay necesidades sociales añadidas. Dígase Alzheimer, dígase lo que sea, todo lo que genere dependencia tendrá que ver servicios sociales, tendrá que ver salud. Pero tradicionalmente se han dado la espalda. Eso es tuyo, eso es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema presupuestario, quien gestiona las cosas, yo no quiero gastar. Entonces, teniendo eso muy claro y indicado por los ingleses que decían, si queréis poner en marcha el programa sociosanitario de atención a la salud mental, tiene que ser sociosanitario. Porque tú puedes diagnosticar, evidentemente, si lo haces bien, con información, tal, un diagnóstico de un trastorno de estado de ánimo, psicótico o conductual, relacionado con lo que sea, ¿no? Puedes diagnosticar y tú puedes darle un tratamiento farmacológico y mejorarla o no, pero es que eso no es lo único. A lo mejor lo que necesita, además, es un cambio de entorno, salir de esa residencia e ir a un piso, salir de ese piso e ir a otro piso, tener un trabajo protegido o ir a un taller ocupacional, o, ¿entiendes? Un conjunto de necesidades del ámbito social que están impactando en la calidad de vida, como se nos mencionaba esta mañana, que no están resueltas. Por tanto, cada vez que intentéis resolver la situación de una persona o ayudarle, tenéis que sentaros en la mesa gente de lo social y gente de lo sanitario, que tengáis responsabilidad y que tengáis capacidad decisoria. Pero tenéis una normativa que os respalde esa acción. Claro. Sí, hay un programa, que es el cuaderno número 3 de salud mental, puedes buscar en internet, que es un programa de atención a la salud mental en personas con discapacidad intelectual, que regula todo este circuito que os he comentado y que nos obliga a que cada mes pues los profesionales de la salud, los profesionales sociales, nos sentemos en una mesa, en el ordenador de la base de datos pública, es pública, y analicemos. Y en esas reuniones, depende de los casos que se evalúen, se invita a profesionales de los servicios que atienden a ese sujeto, a veces a las familias, y todavía no en esas reuniones a los usuarios. Pero es el objetivo también, de intentar dar respuesta a todos sus necesidades. Sin esto, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, nuestros amigos del SEMCI de Madrid, ¿no? Jaime y María, aparte de que les han recortado el 50% su horario, solo pueden hacer el 50%, dos personas para todo Madrid, me diréis, absolutamente imposible. No hay una conexión buena entre servicios sociales y salud. Ellos vienen de la princesa, vienen de salud, pero no hay una buena conexión con servicios sociales. En Burgos hay una UEDI, en Santa Isabel, en el Hospital Psiquiátrico de Burgos, que es puramente sanitaria, sin conexión con servicios sociales, ¿no? Sí, la gente entra allí, pero cuando sale ahí volvemos a estar las mismas, no se han resuelto sus necesidades, ¿no? En Extremadura intentamos que sea socio. De hecho, la Junta de Extremadura anterior, en el MADEX, en el programa de atención a la discapacidad, contemplaba la creación de servicios especializados. Ahora se van a poner en marcha el otro gobierno, nos ha costado algunos años, pero tenía muy claro que tenía que ser social y sanitario. A veces los astros tienen que estar de una determinada manera para que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, Matilde estaba por ahí haciendo sus cosas, ¿no? Eso en Extremadura. En Galicia, pues se está intentando, pero van muy lentos también. Y en La Rioja, os digo, esta semana hemos estado reunidos, tienen mucho interés en crear servicios especializados. Va a ser como imposible, porque la realidad demográfica de la comunidad es la que es, ¿no?
Pues La Rioja tiene 200 y pico mil habitantes, casi como mi pueblo, que tiene 200 tantos mil, ¿no? Vivo en un pueblo de Cataluña. Por tanto, ¿cómo vamos a crear servicios especializados? Pero sí formar a algunas personas en discapacidad y que psiquiatras que tengan una mentalidad diferente, ¿no? Y en eso estamos. ¿Has entendido lo de sociosanitario? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias, Ramón. Nada, como siempre, muy sugerente. Empiezo, no sé si decirlo así, pero tirando a la manta, ¿vale? Con la manta que has puesto antes. De repente me viene un miedo tremendo a que a la gente la cubramos de mantas cuando tiene sueño o cuando no tiene no duerme, y que agarremos un poco el rábano por las hojas, ¿no? Porque, como tú bien decías, todo dependería de un proceso previo de valoración que a una persona en concreto, igual que tú has hecho la experiencia Temple Grandin con su experiencia personal, ¿no?, le pueda servir o no, ¿no? Y entonces aprovecho porque me parece muy interesante lo que planteas de que hay una clave de proceso de valoración en la que determina realmente cuáles son las mejores prácticas para buscar un impacto de evidencia en aquello que conseguimos o queremos conseguir para que la persona viva mejor, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un aviso muy importante, ¿no? Entonces, lo uno con lo otro. Con APCP, por ejemplo, el propio grupo de Emerson dice que no es más caro salvo el proceso de cambio inicial, de formación, lógicamente, ¿no? Y valora también cómo en gran medida los cambios vienen de actitudes y modelos motivacionales de las personas que históricamente hemos tenido una manera de abordar el planteamiento y que lógicamente luego es cambio, ¿no? Y lo vinculo finalmente un poco por el planteamiento que tú has hecho de autodeterminación, de los aspectos de planificación. Nosotros, de hecho, y aquí están, bueno, pues Paola, Lucila y más personas de Castilla-La Mancha, que gracias al impulso de FEAS Castilla-La Mancha están formándose en un máster de la Autónoma de Madrid, que tú conoces, que precisamente hemos creado en colaboración con la Autónoma porque sabemos que hemos olvidado durante un tiempo todos los procesos neurocognitivos y psicosociales que hacen depender de cada persona cómo abordar procesos muy importantes de atribución, de inferencia, de planificación, de memoria, etcétera, que no da igual. Por eso creo que es muy importante lo que has planteado. La cuestión que yo diría ahí, Ramón, y además tú sabes que en eso está habiendo también un cambio de paradigma de modelos neurocognitivos que quizá van un poco a ver la importancia de todo esto, ¿no? La cuestión ahí es que yo diría, ya me gustaría a mí, entre comillas y de manera irónica, que fueran debido los problemas de comportamiento y de ansiedad a que realmente estemos intentando que la gente tenga más conducta autodeterminada, ¿no? Ya me gustaría a mí, porque probablemente donde funcionan los procesos neurocognitivos y sociales es para cualquier cosa, aunque no sea la enseñanza de conducta autodeterminada. En el propio proceso de relación y de intercambio de cualquier sistema de apoyos, lógicamente, si pasamos a sistemas que requieren más carga cognitiva de la que la persona tiene y no generamos los apoyos adecuados para ello, evidentemente, como tú bien decías, estamos generando procesos de ansiedad, de comportamiento inadecuado y de mala relación significativa. A ver, eso que tienes tan claro, lo tenemos tan claro, porque compartimos y hablamos... No, si es simplemente por decir que... No, pero ¿tú crees que todos aquellos que están aplicando, que están llevando a cabo modelo de autodeterminación, que están trasladando ese modelo, tienen claro ese tipo de circunstancias? Sí, lo que me planteo yo es que eso tenemos que tenerlo claro con cualquier modelo. Por ejemplo, con planificación, tú sabes también que en procesos de apoyo a personas con trastornos del desarrollo y también discapacidad intelectual, el uso de claves visuales que permitan aumentar la planificación te permite eso, ¿no? Eso, lógicamente, debemos reflexionar en qué medida tenemos una carencia, igual que vamos avanzando en otros modelos, en qué medida tenemos competencia técnica, experta, en modelos neurocognitivos. Me alegro muchísimo y conozco bien vuestro máster y tal y cual, pero era una asignatura pendiente. Eso. Claro, era una asignatura. Pero no solo con autodeterminación. No, evidentemente, claro que no. Pero eso era una asignatura pendiente y me alegro muchísimo que cada vez entremos más en ese tipo. También en eso. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo estaré por aquí, pues si alguien quiere comentarme algo, hablar o criticarme, podéis hacerlo, podéis criticarme. ¿No? Bien. Nada. Os invito a que vengáis, si queréis venir a ver los servicios. Están
estamos a vuestra disposición, es vuestra casa. Gracias.